le pueden dar un aplauso al maestro? ¿Cuántos han llegado en esta casa para escuchar su voz? Yo creo que venimos con un propósito de adorar y Dios nos premia con su palabra. Yo creo que venimos con un propósito de rendirle toda la adoración como se merece y Dios nos premia con su milagro, con su bendición, con el sustento. Pero es una respuesta de la adoración. Ese es el lenguaje que nosotros tenemos para hablarle al Maestro por medio de nuestra adoración. Y qué rico tener una casa llena de adoración. Gracias. Me gustaría que se queden de pie. Quiero leer este texto bíblico, hacer una oración y comenzar con el mensaje. Y por alguna razón Dios puso en mi corazón hablar de este tema. Y está en Génesis 1:3. Lo voy a leer bastante breve y voy a leer después Juan 1:3. Y hacemos una oración y nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Dice Génesis 1:3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, papá. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por el milagro que hiciste en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, Señor, por la creación. Te damos gracias, Dios, por traerme a este lugar. Te damos gracias por dejarnos conocerte, Dios, Señor. Te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que recibimos. Ahora yo te pido, Dios, Señor, que sea tu Espíritu el que ministre de una manera especial por medio de esta palabra, Dios. Como siempre digo, Dios, que no sean mis pensamientos, ni mis palabras, ni mi forma de entender, Dios, Señor, tu palabra, sino que sea tu Espíritu ministrándole a los corazones de todos los que están aquí, Dios, Señor. Una vez más, háblale y renueva su entendimiento. Te doy gracias y estoy en tus manos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas que a mí más me apasiona y vivo siempre orgulloso de eso es mi profesión. Es mi profesión. Me apasiona y me encanta porque siento que puedo hacer cosas de la nada. Particularmente mi profesión de diseño me hace poder crear, me enseñó y pude tener la destreza de poder empezar a crear y me gusta porque puedo crear, puedo diseñar, puedo dibujar y tal vez puedo construir. Si me dispongo puedo construir. Y me encanta la profesión porque puedo crear cosas de la nada, ideas. De momento hay algo que se me ocurre y la puedo levantar y materializar, la puedo hacer física, tal vez la puedo representar gráficamente o tal vez la puedo dibujar con mis manos. Pero me encanta mi profesión por eso, porque siento que de la nada de repente puedo hacer algo. La música me fascina y nunca deja de ser creativa. No importa el año en el que estés viviendo, no importa en la temporada, nunca deja de ser creativa. Siempre hay una nueva composición. Siempre hay una nueva composición para cautivarte, para enamorarte y para dialogar con tus emociones, obviamente, porque son parte de las cosas que Dios nos regaló. Y la música siempre tiene una nueva composición, a pesar de que estamos en el 2022 y Mozart fue hace unos cuantos años atrás, siempre hay una nueva composición. El arte pasa lo mismo, no deja de innovar. El arte siempre anda de vanguardia y está al frente de todas las cosas que van pasando y sigue innovando y sigue innovando. Hay un arte nuevo, una nueva técnica, una nueva generación, una nueva temporada. Hay un nuevo método de cómo se representa el arte y siempre está innovando el arte. Y me fascina porque siempre van naciendo cosas nuevas de lo que nosotros podemos crear. Los grandes innovadores, las grandes mentes de este mundo crean cosas que le dan un giro a la sociedad radicalmente. Radicalmente. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Thomas Edison, el creador de la bombilla incandescente, también creó el fonógrafo, el dictáfono, y como 1000 y pico de patentes adicionales él tiene de todas las creaciones que él hizo. Otro gran creador fue Tim Berners-Lee. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero esa persona fue la que creó la web, la www, lo que hoy conocemos como la web, y te puedes conectar y poder tener una red de internet.
es ese hombre, Philo Farnsworth, una mente brillante que llevó a crear la primera televisión electrónica. Samuel Morse inventó e instaló el primer sistema telegráfico en Estados Unidos. Y ya ustedes saben que el método en el que se comunican es por Morse, por su nombre, que es a través de pulsaciones electrónicas que puedes enviar un mensaje. Samuel Morse. Steve Jobs, un visionario tanto para la innovación tecnológica, que quizás ustedes lo conocen, pero también para el marketing social, porque él combinó la innovación tecnológica que tenía con la innovación de cómo iba a vender su producto. Innovó en las dos áreas y revolucionó lo que era la tecnología y la informática. Sergey Brin y Larry Page, innovadores y creadores, son jóvenes que crearon lo que hoy ustedes conocen, el mejor buscador en la red, que se llama Google. Esos muchachos crearon esa plataforma. Mark Zuckerberg en Harvard desarrolló la aplicación Course Match para elegir las asignaturas de acuerdo al perfil de los otros estudiantes. Y diseñó la web FaceMatch, con la que más adelante, según el desarrollo que siguió transformando, se llama hoy Facebook. Díganme ustedes si ninguna de estas cosas no ha transformado la sociedad. Definitivamente desde Thomas Edison, desde Steve Jobs, desde Zuckerberg con Facebook, desde Google, todo ha transformado cómo funciona esta sociedad y le ha dado un giro. Pero si yo te puedo decir algo de esa gente, es que todo lo que innovan, incluso yo, si tengo que hacer un dibujo, todo lo que innovan necesitas algo para poder innovar. Necesitas una materia prima, necesitas tener una mente, necesitas tener la imaginación, necesitas tener algo, necesitas tener una base para poder innovar. Ninguna de estas invenciones fueron de la noche a la mañana, siempre fue un progreso una detrás de otra y a raíz de un desarrollo. Pero yo conozco a uno que no necesita ni herramienta, que no necesita ni materia prima para crear algo. Y ese es el Dios Todopoderoso, el que dijo en Génesis 1:3, sea la luz, y fue hecha la luz. Sin tecnología, sin libros, sin materia, porque estaba formando lo que hoy nosotros disfrutamos, dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Ex nihilo es una expresión en latín que se usa y bueno, define lo que proviene, define lo que es de la nada, pero encapsula lo que significa la creación de la nada, principalmente apuntando a lo que implica la creación de Dios, que de la nada lo creó todo. Y ese es el título de esta mañana, de la nada lo hizo todo. Yo no sé cuántos de ustedes creen, pero si tú estás pasando por un problema hoy, yo te digo, si Él hizo esta creación de la nada, no importa el problema que tú tengas, porque de la nada también lo puede hacer contigo. Dice la palabra de Dios cuando habla acerca de la creación. Dice Juan que en el principio era el verbo, en otras traducciones dice que era la palabra. Y se los quiero compartir porque es una traducción que me cautiva mucho. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Yo sé que todos nosotros nos comunicamos por palabras y esa es la manera de expresar muchas veces nuestra voluntad, de decir, Adriano, te quiero, Abel, me gusta el desayuno, me invitas para el próximo. Y uno por las palabras, uno empieza a compartir su voluntad y a decir las intenciones y a expresar lo que uno quiere que se complete. Yo voy a comprarme ese carro, así me paré ante el dealer y bueno, lo compré. Me vendieron el carro. Pero uno expresa las cosas
para nosotros demostrar la voluntad que nosotros queremos hacer. Y de la misma manera, cuando Dios comenzó la creación, empezó a expresar su voluntad. Y esa voluntad se empezó a materializar, porque su expresión, solamente con su palabra, las cosas fueron creadas. Esa palabra que vemos más adelante en Juan, donde describe que ese es el Cristo que estaba desde el principio y que siempre existió, ¿verdad? Desde el principio con el Padre, y a través de Él todas las cosas fueron creadas. Era ese Cristo haciendo la voluntad del Padre, materializándola en lo que hoy podemos disfrutar. Dios expresaba su voluntad y las cosas salían. Dios expresaba su voluntad y al otro día había algo nuevo. Dios expresaba su voluntad y aparecía la tierra. Y Dios expresaba su voluntad y se separaron las aguas de la tierra. Y toda expresión de Dios implicaba una acción y una creación. Era una palabra dinámica, era una palabra creativa. No es como ahora que quizás cojo un papel y me pongo a dibujar y empiezo a ver la idea que se me ocurre para ver si la logro vender. No, simplemente era una expresión de Dios. Y era una palabra tan dinámica y tan creativa que sucedía al instante. La creatividad de Dios no se puede imitar. Por más avances que tenga la ciencia, por más avances que tenga la tecnología, por más avances que queramos nosotros desarrollar para alcanzar, poder lograr algo que ha hecho Dios, la creatividad de Dios no se puede imitar. Y no hay forma de que nosotros tengamos el poder como lo tuvo Dios para hacer la creación. No hay forma para nosotros crear y levantar algo como lo hizo Dios en la creación. Tal vez tratemos de acercarnos, pero no nos sale bien. La creatividad de Dios no se puede copiar, no se puede replicar. Es un poder creativo que Dios tiene. Y nosotros podemos disfrutar algo de esa experiencia porque nos hizo a su imagen y semejanza. Hay avances que tratan de clonar a las personas o tratan de clonar animales, y cada vez la ciencia persigue alcanzar poder clonar hasta una persona. Hay avances de la tecnología y de la ciencia que están persiguiendo para tratar de imitar ese poder de lo que Dios hizo con la creación y de poder tener esa creación y dar vida en algo que no existe. Pero esa creatividad es imposible de imitar. Son avances que son negativos, muchas veces son frustrados, muchas veces son distorsionados, y aún así el científico depende de otra materia para poder crear algo. De la nada Dios te creó a ti. De la nada Dios te formó. Dice la palabra en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De la nada Dios nos formó. En ese momento, cuando Dios estaba en la creación, Dios dio instrucción a la tierra, al agua, para que produzcan árboles, para que produzcan gramas verdes, para que produzcan animales, para que produzca todo. Y cada género, la tierra y el agua, cada uno iba generando a obediencia de la palabra de Dios. Y cada animal pertenece a la tierra según corresponde, según la creación. Si al agua o a la tierra, porque Dios lo iba estableciendo de esa manera, pero eso iba reproduciéndose por orden de la palabra de Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo de una manera mucho más diferente. Dios no le dijo a la tierra, de la tierra que nazcan los hombres. Dios cogió con su mano y formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Yo no sé si ustedes pueden distinguir las diferencias, pero cada animal depende del lugar donde fue creado. El mamífero y el animal terrestre pertenece a la tierra, el animal acuático pertenece al agua. Pero nosotros, ¿a quién pertenecemos en la creación? ¿A quién nosotros pertenecemos en la creación? Nosotros pertenecemos a Dios, que fue quien nos dio el aliento de vida y nos conectó. Y cada animal
sin el agua puede que muera. Cada animal en la tierra puede que muera porque pierde las esencias de lo que hace que viva en ese componente. El que es en la tierra, vive en la tierra, respira el aire que hay. Y el que es en el agua tiene que mantenerse en el agua de acuerdo a las características que componen. Pero los seres humanos dependen de la presencia de Dios porque ese es nuestro enlace principal que nosotros tenemos con el reino. Si te desconectas de Dios, lo que hay es muerte. Si te desconectas de Dios, no hay vida para ti. Porque la única fuente que nos da vida a nosotros es esa conexión con Dios. Vivimos dependientes de Dios. Pero Dios te creó a ti de la nada y conoce tus pensamientos desde antes de formarte. Fíjate que en Jeremías, cuando Dios iba hablando sobre el ministerio que Dios tenía para Jeremías, Dios le dio en su corazón y le puso en su corazón estas palabras. Y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y si lo hizo con Jeremías, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que quizás Dios no está pensando en nosotros? ¿Cómo es posible que quizás nosotros pensamos que Dios no nos está cuidando, que Dios no nos está dando la espalda? ¿Cómo es posible que Dios no nos está ayudando si en la creación Él pensó en ti y tú estuviste en su plan? Él pensó en ti porque tú eres parte de su proceso y de su plan para esta tierra. Y yo sé que nosotros a veces pensamos y llegamos a este mundo diciendo, yo nací porque el ciclo humano estaba funcionando, la cadena, mis papás pues se casaron, etcétera, y yo nací por coincidencia porque ellos ni siquiera me planificaron para que yo existiera. Y a veces nosotros podemos tener ideas erróneas donde pensamos que llegamos a este mundo por coincidencia, pero en este mundo de Dios las cosas no funcionan por coincidencia. Siempre hay un plan pronosticado completo de principio a fin para tu vida y para su propia voluntad. Yo no sé si tú has estudiado la palabra, pero esta palabra resume todo el plan que Dios tiene para con Jesús y con el plan de salvación para esta tierra. Yo no sé si tú hoy te sientes desconectado de lo que Dios quiere para tu vida. Yo no sé si hoy tú te sientes un poco alejado o desconoces el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero si algo yo te tengo que decir es que Dios te diseñó y Dios tiene un propósito para ti. No solo Dios te creó, sino que también Dios se relaciona con nosotros. Dios no solamente nos creó, desde el principio Dios creó toda esta idea, ¿verdad? Y todo este plan, desarrolló el mundo, desarrolló toda la idea, nos puso en la tierra. Pero desde antes de la creación, ya Dios había escogido el plan de salvación y había pronosticado que Jesús iba a tener que venir a esta tierra. Por lo tanto, Dios no solo te creó, Dios también se relacionó contigo. A pesar del pecado que nosotros sembramos en el inicio, Dios quiere relacionarse con nosotros y envió a su Hijo. Porque dice Juan 3:16 que por amor envió a su Hijo. Por amor a nosotros. Porque Él tiene un plan de redención para nosotros. Dice que Jesús estuvo en la tierra y ese propósito lo describo como un propósito de relación. No sé si ustedes se conecten con esta explicación que quiero traer, pero si nosotros fuéramos a hablarle a un animal, nosotros no tenemos el lenguaje para poder hablarle a ese animal. Y Dios tiene un lenguaje divino que necesitaba ser transferido y entendido por la humanidad. Dios envió a su Hijo para hablarnos a nosotros directamente con cuerpo de hombre, para que nosotros entendiéramos los propósitos de Dios, para que entendiéramos el plan de salvación. Y técnicamente lo que hizo Dios fue convertirse en hombre para hablarte en tu propio idioma. Él no te está hablando de un plan de salvación que tú no puedas disfrutar. Él no te está hablando de un plan de salvación que tú no puedas entender. Él no te está hablando de un plan de salvación y de una vida que quizás tú sientas que se me hace difícil alcanzarla. No, Él te está diciendo,
oye, yo pasé por esta tierra y yo te estoy dando una serie de instrucciones porque yo mismo lo hice por ti, pero también para demostrarte que tú también lo puedes hacer si te unes a mi visión. Dios se relaciona y se relaciona con nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí particularmente me criaron de una manera tan única. Y mi papá es una persona, ¿verdad?, de un carácter particular y gracias a Dios por eso. Pero cuando tú te relacionas con alguien y cuando tú sabes quién fue el que te creó y cuando tú reconoces esa autoridad de padre y cuando tú reconoces quién es el que tiene el control y el poder y la autoridad, tú obedeces. Y obedeces porque lo amas también. Y lo amas porque ese padre se relaciona contigo. Pero cuando mi padre daba una orden y decía, Jonathan, ven aquí, yo no podía preguntarle, ¿para qué? Yo tenía que estar inmediatamente ahí. Y era una expresión de la palabra, pero también de reconocimiento de autoridad. Y también de reconocimiento de que tengo que obedecer. Y también de reconocimiento de que quien me está llamando es alguien que me cuida, que me ama y me protege. Pero cuando él decía, yo tenía que estar ahí. Yo no le preguntaba a él para qué. Bueno, si le preguntaba las cosas hubieran sido diferentes, así que no les quiero contar. A veces pasó, bueno, David sabe un poco, él conoce un poco la historia también, así que le pueden preguntar a él. Pero cuando Dios expresa una palabra para tu vida, no es una palabra para que tú le cuestiones a Dios. Es una palabra para que tú le obedezcas a Dios. Y si Dios está tomando su disposición, su voluntad para relacionarse contigo, es porque algo de bendición es para tu vida. Es cuestión de obedecerlo. Es cuestión de seguir sus pasos, es cuestión de seguir su plan, conectarse a la visión de Dios y seguir su plan. Yo no sé si tú estás conectado, pero si estás conectado, dale unas gracias a Dios en esta mañana. Dios lo hizo todo de la nada. De la nada te creó, de la nada se relacionó contigo, de la nada te restauró. Y hay tantos ejemplos en esta palabra que nos hablan sobre la restauración de Dios. Hay tantos ejemplos y tantas expresiones que simplemente Jesús expresó por su boca y fueron expresiones donde transformaron la vida de otros. Expresiones que eran órdenes, así como en la creación, esa voluntad expresada, así mismo ocurrían los milagros cuando Jesús estuvo en la tierra. Un paralítico de Betesda de 38 años enfermo, él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Con solo su expresión, ese hombre fue sano. Una palabra de Dios. Una palabra de Dios lo hace todo. La mujer del flujo de sangre, que llevaba 12 años con la condición, creyendo en fe, tocó su manto. Y Jesús expresó, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Con solo un contacto del maestro, esa joven recibió un milagro. La hija de Jairo, justamente cuando él iba de camino a la hija de Jairo, fue que se encontró con la mujer del flujo de sangre. Pero luego llegó a donde la hija de Jairo, que estaba muerta, la tomó de su mano y le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Otra expresión de Dios que trae un milagro, que trae una salvación, que trae vida. Cuando Jesús nos habla a nosotros, es porque hay cosas que se tienen que cumplir. Cuando Jesús nos habla a nosotros es porque hay una bendición que te va a acompañar. Cuando Jesús te habla a ti, a tu corazón, es porque algo grande viene. Lázaro, un amigo de Jesús, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y le tenían que obedecer a las palabras del Creador porque Él era el Dios viviente que hizo la creación. Lázaro, sal fuera, con una sola expresión. Y quizás nos cuestionamos y a veces decimos, yo no puedo escuchar la voz tal cual como escucho la voz del pastor Samuel Columbier.
Yo no puedo escuchar la voz tal cual, pero nosotros tenemos una palabra que en efecto se llama palabra de Dios, que nos trae vida. Lo que pasa es que esto es un libro con un texto que si tú no lo aplicas a tu vida, no lo vas a disfrutar. Lo que pasa es que si tú no conoces al que mandó a escribir este libro y si tú no te relacionas con él, no lo vas a entender, no lo vas a disfrutar. Pero Dios ya te está dando palabra, Dios nos está dando palabra a todos nosotros que nos confrontan, que nos dirige, que nos posicionan en su visión. Palabra de Dios. Pero muchas veces nos cuesta obedecerla. Muchas veces nos cuesta obedecerla. Pero con solo algunas expresiones el maestro logró hacer milagros y las personas fueron sanas. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dios no necesita una medicina para curarte. Dios no necesita un tratamiento, ni hacerte un MRI, ni un CT scan, ni enviarte a la quimioterapia. Dios no necesita ningún proceso ni ninguna tecnología para poder curarte. Dios no necesita ninguna inversión económica para poder bendecirte. Solo lo que Dios necesita es expresar su palabra para bendecirte. De la nada Dios te creó, de la nada Dios se relacionó, de la nada Dios nos restaura y de la nada también Dios te salvó. Yo no sé si conoces el proceso de la cruz, pero justamente antes de morir, antes de expirar, el mismo maestro dijo una palabra bien importante para cerrar su capítulo. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el cuerpo Él le dio la instrucción de lo que tenía que suceder, porque era su palabra la que se establecía en ese lugar. De la nada Dios lo hizo contigo. De la nada Dios lo hace con nosotros. De la nada Dios nos restaura, de la nada Dios nos bendice. Pero hay algo bien importante con este proceso en la cruz que Dios creó para todos nosotros. Y es que de la nada también Dios trajo vida. Porque aún en la muerte, aún en la tumba, Dios resucitó para salvar tu vida. De la nada Dios te salvó. Porque ese era el plan que Él tenía para todos nosotros. Es un plan de salvación. Aún en la muerte Cristo trajo la vida. Una vez más la luz sobre las tinieblas. Una vez más su poder sobre todas las cosas que rodean. Aún la muerte lo tenía que obedecer. Una vez más de la nada lo hizo todo. Hace un tiempo atrás nosotros vivimos un proceso donde mis padres, mi papá tuvo un proceso primero donde quedó incapacitado a los 31 años por una condición y un propósito de Dios que iba canalizando en la vida de él. Más adelante mi mamá quedó incapacitada también y se nos hizo difícil la vida, a pesar de que estábamos en Puerto Rico, una isla bendecida, una isla que quizás tiene los mismos accesos que tenemos aquí, pero se nos hizo difícil porque estábamos viviendo por fe, mi hermano y yo estábamos estudiando y nos dedicábamos a trabajar constantemente, a trabajar para poder ayudarlos a ellos a cubrir las deudas. Y fue un tiempo donde Dios nos probó de muchas maneras la fe. Fue un tiempo donde vivimos muchas experiencias y experiencias que nadie puede borrar a mi vida. Experiencias que nadie simplemente las puede eliminar de mi corazón porque las viví yo, las vivió él, las vivió mi padre. Son experiencias que quizás yo te las cuente a ti y te parezcan quizás algo insignificante porque no la viviste. No estuviste en ese momento. Pero en un momento nosotros fuimos a un supermercado a comprar unas pequeñas cosas con el poco dinero que había. Mi papá estaba pastoreando en la iglesia y nos quedaba bastante lejos la iglesia, como a 1 hora de distancia. Y teníamos una guagua Durango de aquel momento que era 8 cilindros y eso consumía gasolina como si fuera un nene chiquito comiendo. Absorbía, se evaporaba la gasolina. Y a la distancia que teníamos necesitábamos gasolina, si no, no íbamos a poder ir al servicio. Paramos en este supermercado que se llamaba Pitusa en aquel tiempo
Y bueno, mi papá fue a comprar algo rápido y le dice a mami como que nos encontramos en la entrada. Voy a hacer esto rápido, nos encontramos en la entrada. Y mami tenía que ir al baño. Y con toda la inquietud andaba meditando constantemente en las cosas que hacían falta. Pero ella pensaba, no vamos a poder llegar a la iglesia porque no tenemos gasolina, ya la guagua está empty y el banco, o sea, y no había tarjeta de crédito porque se había afectado todo. No había tarjeta de crédito. Y bueno, no se tenía el dinero, cosas materiales, pero cosas que nos ayudaban para acercarnos a la iglesia. Entra al baño mi mamá y en su mente está meditando y está pidiéndole a Dios, Señor, solamente necesito $20. $20 es lo que necesito para nosotros poder echar gasolina para poder ir a tu casa. $20 nada más. Te dije que quizás es un poco insignificante porque $20 ahora mismo no valga mucho, pero en aquel momento era lo que se necesitaba. Y no hace más nada que salir mi madre del baño, se encuentra un caballero y le dice, a usted misma. Yo la estaba buscando. Un señor desconocido. Mi mamá se quedó así como que, ¿para dónde viene este hombre? O sea, ¿qué le sucede? Y saca de su bolsillo y le da $20. Y le dice, te vi cuando llegué al estacionamiento y Dios me puso en mi corazón que tenía que darte esto porque era para usted. Tenga, reciba. Cuando Dios pone una palabra en el corazón de alguien, se tiene que cumplir. Porque hasta el mundo le obedece, hasta las tormentas le obedecen, hasta los mares le obedecen, hasta las rocas sacan agua. Si Él dice va a salir agua, tiene que salir agua. No lo está hablando cualquiera, lo está hablando el Padre de esta tierra, lo está hablando el Padre de tu vida. Tiene que salir agua. Y si Dios da una palabra para tu vida, se tiene que cumplir. Nos toca vivir el proceso de creer, pero se tiene que cumplir. Dios no te creó para dejarte en el olvido. Dios te creó para relacionarse contigo. Vino a la tierra, te está hablando en el mismo idioma y quiere hacer el milagro en tu vida. Solo necesitamos escuchar su palabra y obedecerla como niño cuando el Padre lo llama y aparece al lado de él. La palabra de Dios hace que se divida el mar. La palabra de Dios hizo que se cayeran los muros de Jericó. La palabra de Dios hizo que brotara agua de la roca. La palabra de Dios hizo que un ejército de 500 le ganara a miles. La palabra de Dios hizo que un profeta fuera alimentado por cuervos. ¿Y por qué nos cuestionamos su palabra? Iglesia, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta confiar? ¿Por qué nos cuesta descansar en su palabra? Si su palabra se cumple, desde la eternidad se ha cumplido, ¿por qué nos cuesta seguir su palabra? Yo no sé cuál es tu problema de esta noche o de esta mañana, perdón. Yo no sé cuál es tu situación que tú puedas vivir en la semana. Yo no sé qué te está confrontando a ti en el trabajo, en la economía, en la salud. No lo sé. Dios no me ha dado el don de poder entender lo que te sucede. No lo sé. Pero lo que yo sí te puedo decir en esta mañana es que no hay un problema por encima de la palabra de Dios. No hay un problema que no se pueda sujetar a su palabra. Iglesia, su palabra es más poderosa que todo lo que tú puedas vivir a tu alrededor. Su palabra es más poderosa que todo lo que tú puedas alcanzar en esta tierra. Su palabra es eterna y no cambia. Su palabra permanece para siempre. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.
Pero si Dios ha inquietado a tu vida en esta mañana o en esta tarde, yo te voy a pedir que pases al frente. Dios nos ha dado una palabra. A mí primeramente me ministró, pero yo te voy a pedir que pases al frente. Porque para que tú escuches la palabra de Dios, tú tienes que hablar con el Maestro. Y este es el lugar donde nos rendimos ante su presencia. Y yo te voy a pedir que tú entregues todos tus problemas en este lugar. Yo te voy a pedir que tú sujetes tus situaciones en este lugar y le hables a Dios. Una vez más. Gracias, Dios. Te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Te damos las gracias, Dios, porque tú tienes un cuidado perfecto para con nosotros. Te damos las gracias, Dios, porque tú nos bendices. Te damos las gracias porque tu palabra es una orden creativa que tiene que suceder, Dios. Y hoy te presento a este pueblo, Dios. Te presento a las personas que están escuchando este mensaje, Dios. Yo te presento todas sus situaciones, Dios, y las sujeto a tu palabra, Dios, Señor. Yo te pido, Dios, Señor, que lo que tú establezcas para cada una de sus vidas se cumpla, Dios, Señor, y lo puedan ver con sus propios ojos, que fue a través de ti y de tu palabra, Dios, Señor. Que las bendiciones que reciben es a través de tu palabra, Dios, Señor. Que la enfermedad se va porque si tú estableces que se tiene que ir, se tiene que ir, Dios, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Dios. Y tú conoces cada una de las situaciones, Dios, desde enfermedad, desde la economía, desde el abandono de un padre, desde el abandono de un hijo, Dios, Señor. Tú conoces todos los problemas que puedan estar pasando. Pero yo lo sujeto a tu palabra, Dios. Yo lo sujeto a tu palabra, Dios, Señor. Que no hay nada más poderoso, Dios, Señor, que escuchar tu voz. Yo te pido, Dios, Señor, que en esta semana podamos tener un encuentro mayor del que tuvimos la semana pasada. Te pido, Dios, Señor, que cada día tú nos acerques más a ti, Dios, Señor, y podamos escuchar tu voz más de cerca, Dios, Señor, para tener claro cuál es el próximo paso a dar. Oh, Dios, Señor, yo declaro en tu nombre, Dios, Señor, que todo problema estará sujeto a tu palabra y a lo que tú establezcas en sus vidas. Amén y amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me postro a adorarte. No
al Señor. Gloria al Señor. Bendita palabra en esta mañana. Fíjate, se habló de un Dios que es creador y se ha hablado de una creación. Tú y yo somos esa creación. Bendito sea el Señor. Y disfrutamos de la gran bendición de esa creación. Si Dios dio la luz, es una bendición que disfrutamos. Si dio el agua, también es una bendición, así como los alimentos. Y también dice la Biblia que aún la creación está hoy en día gimiendo, está sufriendo por causa del pecado. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Es la creación de Dios. Nos bendice Dios con la creación, pero también Dios nos castiga con la creación. Puede caer un rayo, provocar fuego o matar personas. Puede suspender el alimento, puede suspender la lluvia. Pero Dios quiere salvación y vida eterna para su pueblo. Amén. Dios quiere restauración para su gente. Pidamos restauración para este mundo. Pidamos restauración para aquellos que necesitan acercarse a Dios. Pidamos salud, restauración para los que están enfermos, para nuestro pastor, para otros hermanos que quizás estén en los hospitales. Permita al Señor que esta semana sea una semana de restauración, de salvación y de vida eterna. Recibid la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre, que la gracia soberana de Jesucristo, la comunión y el poder del Santo Espíritu sea con su pueblo, su iglesia, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga.